León Valdés. Gracias, señor presidente. Es la vida humana la que crea las leyes, no las leyes a la vida humana. Quiero en primer lugar manifestar que respeto plenamente las posiciones de cada uno de los integrantes de este pleno. Considero que es una oportunidad más en la cual se ve como lo propio de un órgano colegiado radica básicamente en la independencia de cada uno de sus integrantes, que ante problemas complejos como este emiten sus propias conclusiones para que finalmente como órgano del cuerpo colegiado emitamos en conjunto la decisión correspondiente. Nuestra ley fundamental establece el derecho y respeto a la vida en múltiples ocasiones, las cuales cito a continuación. Artículo 1 constitucional. Reconoce el principio de igualdad en todos los individuos que se encuentran en territorio nacional y sin distinción alguna les otorga el goce de los derechos que la misma Constitución consagra. Es evidente que el producto de la concepción es persona y por ello resulta inadmisible que se autorice la prohibición de su vida hasta la 12ª semana de gestación por el simple consentimiento de la madre, lo que nos lleva a la inexcusable conclusión que estamos en presencia de un ser humano que debe gozar de los mismos derechos que nosotros. Y para tal efecto, primera y necesariamente tiene el derecho a vivir. Asimismo, dicho artículo prohíbe la discriminación por cualquier causa, incluyendo la fase biológica que se encuentra en la persona humana. Artículo 4 constitucional. Reconoce diversos principios que tienden a tutelar el derecho a la vida a través de la protección y el fomento al núcleo familiar, así como a salvaguardar los derechos fundamentales de la niñez y la salud como elemento esencial para la preservación de la vida humana. Asimismo, la norma penal que permite interrumpir su embarazo de manera unilateral y sin consentimiento del padre producto de la concepción, viola la garantía de igualdad entre el varón y la mujer consagrada en este mismo artículo 4. Los artículos 13, 14, 17 y 22 disponen que nadie puede ser juzgado por leyes privativas o tribunales especiales. Solo se permite la prohibición de la libertad, la propiedad, la posesión o los derechos mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, es decir, ser oído y vencido en previo juicio. Efectivamente, el artículo 17 constitucional prohíbe que alguien disponga de los derechos de otros, por lo cual debe concluirse que una mujer no puede disponer de los derechos de su hijo. Lo anterior se maximiza así como se dijo: la vida es un derecho indisponible para los jueces. Así, al no tener derecho a la mujer un alcance sobre el cuerpo de su hijo, debe concluirse que no existe conflicto entre ese derecho y el de la vida. Por su parte, el artículo 123, apartado A de la Constitución, instituye una serie de prerrogativas que brindan protección a la maternidad de la mujer, amparando tanto a su salud como al del producto de la concepción, es decir, expresa el derecho a la vida para ambos. Lo anterior se desprende de la fracción quinta, que por disposición del tiempo me voy impedido a leer. No obstante, la fracción 15, la cual obliga al patrón a organizar el trabajo de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Y cabe resaltar del producto de la concepción, quedando claro que el texto constitucional protege clara y expresamente la vida del producto de la concepción. Adicionalmente, 2 veces al tercer transitorio del decreto que reforma los artículos 30, 32 y 37 en el año de 1997 y en el año de 1999, refiere y reconoce expresamente derechos a las personas concebidas no nacidas, al establecer que las disposiciones vigentes con anterioridad al decreto de reforma seguirán aplicándose a los no nacidos o concebidos, con lo cual el constituyente lo reconoce expresamente como derechos constitucionales. Asimismo, esta misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, al reservar la acción de inconstitucionalidad número 10/2000, señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se adhería directamente a la protección del derecho a la vida del producto de la concepción. Al igual, el derecho a la vida del producto de la concepción ha sido expresamente reconocido por este mismo pleno en las tesis de jurisprudencia número 13/2000 y 14/2000, que llevan por rubros, cito, derecho a la vida, protección constitucional y derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales, de las leyes federales y de las leyes locales. Esto publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de febrero del año del 2002, páginas 588 y 589, las cuales siguen teniendo plena vigencia. Asimismo, considero inconstitucional la reforma planteada al Código Penal del Distrito Federal, ya que la Asamblea del mismo DF no es competente para legislar en temas relacionados con la salubridad en general, como es el caso del aborto, ya
fracción 16 del artículo 73 constitucional es competencia del Congreso de la Unión. Además, la Ley General de Salud, en su artículo 3, establece que es materia de esta ley la atención materno-infantil, y en su artículo 61 del reglamento de la ley citada con antelación, establece que la atención materno-infantil comprende las acciones de atención a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, la atención del niño, la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, entre otras. Igual a lo anterior, la norma oficial mexicana 007 SSA 293, la cual es de observancia obligatoria y general para los 3 niveles de gobierno, establece los criterios para la atención a las mujeres durante el embarazo, el parto y la intertempiere, así como la atención al recién nacido, considerado por esta norma como un individuo desde la concepción. Asimismo, cabe resaltar que la Ley General de Salud se hace constar que para poder disponer de su cuerpo una mujer no debe estar embarazada. Por otro lado, conforme al artículo 133 constitucional y de su interpretación más reciente por este mismo pleno en el año de 1999, los tratados internacionales son obligatorios para los poderes y por y para los gobernados. Así, la jerarquía normativa señalada en el artículo 133 implica que ninguna norma puede contradecir a nuestra Carta Magna, por lo que si esta protege expresamente la vida y la salud del producto de la concepción, es clara la inconstitucionalidad de la reforma penal. El reconocimiento y la protección a la vida se ha consagrado en diversas declaraciones y tratados internacionales, los cuales cito a continuación. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice a la letra lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. La vida, entonces, como conditio sine qua non, es decir, sin la condición sin la cual, no, para que el ser humano pueda desarrollar todas sus potencialidades, aparece lógicamente como el derecho más importante, ya que es el presupuesto de los demás derechos que sin la vida no existirían. Asimismo, el artículo 30, que cierra esta misma declaración, nos hace llegar a la irrefutable conclusión que los derechos humanos son ante todo humanos, es decir, propios e inalienables al ser humano, por lo cual cada persona nace con ellos y no son un regalo del Estado mexicano, ya que son por definición medios necesarios con los que debe contar el ser humano para poder desarrollarse plenamente. Por tal motivo, los Estados miembros deben reconocerse a los individuos, recordando así que reconocer no es otorgar, sino respetar algo que ya se encuentra ahí. Siguiendo en el aspecto internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 6.1, dispone: el derecho a la vida es inherente a la persona humana y este derecho estará protegido por la ley y nadie podrá disponer arbitrariamente de él. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, en su preámbulo, establece que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Interamericanos, en su artículo 4, dispone por su parte que toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Dicho derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Cabe resaltar que en materia de tratados internacionales, el derecho internacional complementa y establece el principio de pacta sunt servanda, establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que claramente establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, disposición que se encuentra ratificada por la jurisprudencia europea después de la sentencia a la empresa Cimental del 9 de marzo de 1978. Por lo anterior, no debemos omitir al derecho internacional, ya que esto trae como consecuencia su violación e impide la creación de un Estado de Derecho. Es por eso que si la Constitución y los tratados internacionales mencionados con antelación protegen expresa e indirectamente la vida del producto de la concepción y no así el derecho expreso de la mujer a interrumpir la vida del concebido, debe considerarse como inconstitucional. Por otro lado, basándonos en los principios generales del derecho como fuente formal del misma y como coadyuvadores y guía de la interpretación de las leyes, cito los siguientes: el que ha de nacer se tiene por ya nacido si se trata de su convivencia. Indubio pro vita, que significa en caso de duda a favor de la vida. Estás obligado a lo que no te perjudique ni beneficie a otro. Y en las dudas debe entenderse siempre a lo más benigno. Por lo anteriormente expuesto, estoy firmemente a favor del proyecto emitido por la ministra Irma Rosa Lara Hernández. Muchas gracias, señor ministro Ponce de León. Tiene el uso de la palabra el ministro
o en lugar de jugar a la escuela.